hasta el primer trimestre de 2021. De cumplirse las peores proyecciones y no contener esto, podría tomar varios años el recuperar los puestos de trabajo que se perdieron, lo que implica que más gente engrosará las filas de la pobreza y que pudiera afectar la estabilidad social del país. Coneval lanzó un dato que pudiera, en el peor escenario, llevar a 10.700.000 personas a la condición de pobreza. Nosotros habíamos ofrecido una estimación de 14 millones. Bueno, ojalá nos equivoquemos y ojalá también se equivoque Coneval y menos gente caiga en esta situación de precariedad. El tercer punto es urgente reactivar la planta productiva, lo que requiere una gran coordinación entre la iniciativa privada y los gobiernos federales y estatales. Ambos son autoridades en materia sanitaria. El presidente anunció el día de hoy medidas para el regreso paulatino a lo que él ha llamado la nueva normalidad. Se me hace adecuada la frase para que todo el mundo entendamos que no vamos a regresar a las actividades que teníamos previas al mes de marzo, sino que será con algunas prevenciones y con algunas restricciones. En este sentido, Canacintra está muy consciente, representando a una parte importante del sector económico, del sector secundario de la economía, que urge la necesidad de reactivar, pero también subrayamos que esto no debe hacerse a costa de la salud y poniendo en riesgo la vida de mexicanos. Aquí yo quiero hacer un paréntesis para mencionarles que estamos entre la espada y la pared. Por un lado, tenemos una crisis económica y una afectación al empleo que está siendo ya muy relevante, que no se ha amortiguado, también hay que decirlo con todas sus palabras, por las tímidas acciones que ha hecho el gobierno federal para apoyar la actividad económica, como sí lo han hecho el resto de países. Esto le pone una presión adicional al gobierno federal y a las empresas, porque los que estamos pagando estas consecuencias de defender la salud de los mexicanos al cerrar las empresas para evitar contagios en nuestros clientes, proveedores, trabajadores y nuestras propias familias, somos justamente las empresas, aquellas de menor tamaño, de manera muy marcada, son las más vulnerables, los empleos, los empleados, nuestros colaboradores, como ya vamos a ver adelante, con antigüedades que van por arriba de 5 años en la mayoría de los casos, también están sufriendo las consecuencias de perder su empleo, y una franja que no podemos olvidar, que es la informalidad. Un trabajador informal no es necesariamente un trabajador ilegal. Aquellas personas que venden comida para la subsistencia de su familia no pueden ser considerados ilegales, son gente de bien que simplemente no tiene las capacidades para poder tributar. Esto se remarca porque México está siendo de los primeros países que habla de reactivación justamente cuando tiene el pico de la pandemia. Si revisamos los casos de países europeos, pues no hablaban de reactivación, sino hasta atender o atemperar el impacto de la pandemia. Yo creo que en México estamos tomando esa decisión por la premura del impacto económico que está teniendo y que también puede tener una trascendencia muy relevante, como ya lo mencionamos, en la pobreza de nuestro país, acrecentándola, y en la vida de millones de mexicanos. Tenemos que generar, pues, acciones coordinadas que mitiguen impactos económicos y financieros, nos permitan una rápida recuperación, pero sin riesgos de rebrotes. Porque lo peor que le pudiera pasar al país es que en aras de atender la emergencia económica tuviéramos un rebrote que luego obligara a dar marcha atrás a las medidas de reactivación. Queremos hacerlo de manera ordenada, de manera coordinada. Y reitero, siempre salvaguardando la salud de nuestros trabajadores y la salud de los mexicanos.
Los preocupantes datos duros reflejan directamente el estatus en la percepción de las empresas a lo largo y ancho del país. Me voy a permitir mostrarles los resultados del observatorio MIPYMES Canacintra. Por favor, la presentación. Adelante. Tenemos el sector al que pertenece las empresas de Canacintra, es de servicios, industria y comercio. Básicamente, industria y servicios en cuanto a aquellos servicios que están relacionados con la industria, servicios de mantenimiento, de limpieza, de inspecciones, etcétera, que son considerados por la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones también parte de la industria, la propia industria y algo de representaciones comerciales. Adelante. Hay en esta muestra un 48% de empresas micro que contestaron, un 38% de empresas pequeñas y un 14% de empresas medianas. Siempre nuestros sondeos están circunscritos a las MIPYMES. Adelante. ¿Quiénes han parado las actividades de su empresa durante la fase 3 de emergencia? Pues el 95.7% de las empresas. Y esto lo podemos proyectar, aunque es un sondeo basado en una muestra, pues lo podemos proyectar a lo que está sucediendo en la economía de las MIPYMES y en orden con lo que han dicho también otros organismos empresariales. Adelante. Y la propia Secretaría del Trabajo. 58% nos insiste que disminuyeron sus ventas entre un 70 y un 100%. ¿Por qué no todas? Porque hay empresas que están vendiendo inventarios, hay empresas que están cobrando, hay empresas que están haciendo transacciones, aunque no han entregado productos, pero pues esto es pues de poco impacto. Adelante. Aquí es un seguimiento a lo que habíamos presentado cuando dimos el primer informe de estos pymes. Preguntábamos la posibilidad de realizar recortes. El 51%, 51.8% mencionaba que sí en abril. Bueno, este número en mayo se nos dispara al 80.7%. O sea, de generar recortes. Esto no quiere decir que van a despedir a toda su plantilla, pero sí que están considerando disminuir algunos puestos de trabajo o hay situaciones de empresas de todos los tamaños que sí consideran ya no reaperturar y entonces sí liquidar a toda su plantilla laboral. Por eso es que los números que presentó el Instituto Mexicano del Seguro Social indican que una muy buena parte de los empleos que se perdieron son empleos permanentes. Ya no estamos hablando de trabajadores que tenían contratos por obra determinada o por tiempo determinado, sino trabajadores que ya tenían estatus de permanentes o contratos por tiempo indefinido. Adelante. También se acrecenta pues, la cantidad de empresas que buscan llegar a algún acuerdo con sus colaboradores. Por ejemplo, modificar las jornadas laborales, muchos de los que están haciendo home office, para poder mantener un poco la liquidez que les lleve a no tener que recortar esos puestos de trabajo y poder superar la crisis por la pandemia de COVID-19. Siguiente. Este dato es muy relevante porque aquí evaluamos los impactos que han tenido los apoyos, tanto en materia federal como en materia estatal. Ven ustedes, lo que lo dice la gráfica es que en cuanto a los gobiernos estatales que medimos en las 32 entidades federativas, hay una paridad de opiniones en cuanto a que son adecuadas o inadecuadas
el 50% de los empresarios piensa que son adecuadas, y algunos que son inadecuadas o que el gobierno pudiera hacer más. Estamos hablando del gobierno de carácter estatal. Por lo que respecta al gobierno federal, prácticamente hay una tendencia marcada a rechazar o a considerar que son inadecuados los apoyos. Hemos explicado por qué. Los créditos son insuficientes tanto en cantidad del monto de crédito como el universo al que llegan estos créditos. Estamos hablando de los créditos para empresas formales. Consideraban únicamente un universo de los que podían recibirlos de alrededor de un poco más de 600,000. Esto según datos del director Zoe Robledo del Instituto Mexicano del Seguro Social. No quiere decir que todos estos lo hayan pedido, sino es a los que se podían llegar. Si vemos el universo de empresas que tiene, las unidades económicas que tiene México, somos más de 5 millones, es muy insuficiente el únicamente proteger con 25,000 pesos a poco más de 600,000 empresas formales. Por lo tanto, únicamente un 12.7 considera que estos apoyos son adecuados. Adelante. ¿Cree que el gobierno de México está ayudando a salir de la crisis más que otros países? Bueno, pues no es unánime, pero un 91% menciona que definitivamente no. Siguiente. Esto es algo que quisimos medir y que veo relevante porque habla de cómo está compuesto el ecosistema empresarial, quienes tienen un taller o un local, fábrica propia, quienes rentan. Prácticamente el 47% renta sus instalaciones. ¿Qué significa? Que son los más vulnerables porque alguien que tiene un edificio propio, un local, una oficina, no tendrá que sacar dinero, ya sea de la empresa o del propio empresario, o pedirlo prestado para solventar el arrendamiento. Hay un 47% a los que les pone más presión, porque como hemos comentado, adicional al pago de salarios completos, prestaciones, servicios de electricidad, agua potable, tiene que erogar también el pago de una renta. Siguiente. Y vean ustedes, mientras en mayo los empresarios consultados de micro, pequeñas y medianas empresas decían que sí tenían dinero, 48.89% para pagar la renta, cae alrededor de 10 puntos. Sí, ya lo consideramos para el resto. Es decir, terminando mayo, casi el 61% de las empresas no tendrán para pagar la renta de sus locales. Evidentemente, en aquel 47% que renta sus instalaciones, o bodegas, o talleres. Siguiente. Este dato es muy, muy relevante. Muy relevante sobre todo para contrastar con algunos apoyos que se quieren dar por parte del gobierno federal a través de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se está yendo gente que tiene mucha antigüedad, que tiene toda la confianza de los empresarios, que tiene mucha capacitación y mucho expertise en su puestos de trabajo. Vean ustedes que el 51% de la antigüedad promedio de las empresas encuestadas está entre 5 y 10 años. Un 26% entre 1 y 5 años. Es decir, entre 1 y 10 años tenemos prácticamente al 80% de los trabajadores de las empresas micro, pequeñas y medianas en México. Menores a un año únicamente el 9%, mayores a 20 años es el 6%, si no, no me falla la vista, que ya lo está haciendo, y el resto, bueno, pues ahí están presentados. Es decir, lo que se está perdiendo
y esto también va en línea con lo que se ha dicho por parte del IDIC, que se están perdiendo salarios de alrededor de 3 veces salario mínimo o más, porque son gente que ya tenía cierto grado de expertise y tiende a ganar más por su antigüedad y por la revisión de sueldos de tabuladores. El pretender sustituir a esos empleados, a esos colaboradores nuestros, por jóvenes que sí merecen toda la oportunidad, pero que no tienen todavía desarrolladas las habilidades, no nos soluciona el problema. Yo creo que si le preguntamos a aquellos que han perdido su empleo por esta crisis sanitaria y por esta crisis económica que viene aparejada, iban a estar muy a disgusto que se pretenda sustituir a un empleado por otro. Lo que buscamos nosotros es proteger el empleo, proteger a ese expertise de los trabajadores. En el mismo sentido va el apoyo que se ha pedido a las empresas. Nadie está pidiendo rescates. Estamos pidiendo una serie de medidas de prórrogas, de diferimientos en pagos. Porque siempre será mucho mejor y más productivo invertir o darle facilidades a las empresas en marcha que buscar después una reactivación a través del emprendedurismo o de la apertura de nuevas empresas. Y esto a qué obedece? A que cerca del 70% de las empresas de nueva creación no pasan de 3 años, cuando aquí tenemos empresas de 20, de 15, de 10, de 5 años, que seguramente ya no abrirán sus puertas cuando empiece la reactivación económica. Adelante. También evaluamos cuáles han sido los apoyos que están apreciando más las empresas en el orden estatal, que son los que de manera masiva han generado esta respuesta para proteger el empleo. No así, nuevamente, el gobierno federal. Ya dieron descuentos y diferimientos en impuestos estatales, impuestos a la nómina, impuestos ecológicos. El 84% considera que son adecuados o prioritarios, más bien, para sus empresas. 16% opina lo contrario. También el 83% considera que los créditos que se han dado por parte de los fondos estatales, ya sea con garantía nacional financiera o sin garantía, que también hay fondos que ya tenían sus productos financieros elaborados antes de la pandemia, su 83% lo considera prioritario. Hay quienes están recibiendo subsidios del orden estatal para pago de electricidad, agua, de basura, en fin, algunas actividades y servicios de drenaje, alcantarillado, que aprecian mucho el que se les estén dando. Los consideran prioritarios el 80.2%, el 20% no. Y por último, con donaciones a pagos de derechos, pues 71.3% considera que son prioritarios, 28% no, independientemente de los montos que sabemos que estos no son, en muchos casos, de gran importancia, sí lo son para alguna parte de las micro y pequeñas empresas. Adelante. Y esto ya es un pronóstico de cómo sienten, es el humor empresarial. ¿Cómo cree que será la situación económica dentro de un año en el país? Igual, 32.4. Es decir, pues igual que estamos considerando y previendo todos que va a ser el segundo trimestre de este año el peor en la historia de México en el último siglo, pues un 32.4 considera que igual. Vean esto, 43.9 considera que peor. Es decir, el 75% de los encuestados menciona que va a ser igual o peor. Y únicamente el 23.7 tiene una mejor expectativa para lo que suceda en materia económica dentro de un año, o sea, del próximo año. A partir de este mes. Adelante.
Y esto va en línea con esta otra pregunta. ¿Cuánto tiempo cree que tomará recuperarse de la situación económica? Bueno, nadie considera que sean 2 meses. Hay una mayoría, 46.20%, que dice que el resto del año, de aquí a diciembre de 2020, se podrá empezar a recuperar. Hay quienes contestan que un año más, o sea, de abril de 2021, pudiera empezarse a dar una reactivación o más. Y hay quienes dicen, plano, que 2 a 3.5%. Esto es relevante. Estas dos últimas gráficas son para medir cuáles son las expectativas de las micro y medianas empresas. Siguiente. Y con esto cerramos la presentación y estoy abierto para sus preguntas. Veo las manitas de Berardo Martínez, Miguel Enzástegui y Leticia Hernández, hasta donde yo puedo observar. Bueno, también Lindsay. ¿Quieren en ese orden contestamos o primero las damas? Nada más, activen por favor los micrófonos. Como siempre, les agradeceré nombre y medio. ¿Sí voy yo, Leticia? Sí, adelante. Bien, muchas gracias. Mi pregunta es en torno a la inversión en infraestructura. Son varias los especialistas que hablan de que pues será una parte muy importante en la etapa de reactivación. Mi pregunta es sobre si sigue habiendo interés o apetito en el sector privado por invertir en este tema en cuanto a la lista que anunciaron en noviembre de proyectos de infraestructura en materia civil. ¿Qué ha pasado con esas obras? ¿Se suspendieron? ¿Se van a replantear? Y también en el tema de materia energética, ¿qué les dice el gobierno? ¿Lo va a volver a plantear o ya no hay apetito? ¿Cuál es ahí la expectativa? Gracias. Leti, las condiciones en el país cambiaron. Es un México antes de la pandemia y será otro México después de la pandemia. No veo yo una condición para invertir tanto por las políticas públicas que sigue implementando el gobierno. Vimos lo que está sucediendo con la regulación del SENACE para evitar que pueda despachar alguna central eólica o fotovoltaica. Lo que en la práctica y de manera muy simple significa que si tú invertiste millones de dólares en hacer una central de ese tipo, al amparo de las reglas que existían de subastas de largo plazo, incluso entregando el megawatt a $20, que es el precio, que es uno de los precios más bajos a nivel mundial, la SENACE va a dar prioridad a la energía generada por combustibles fósiles que son de Comisión Federal y que además de ser energía sucia, energía contaminante, nos cuestan alrededor de $140 el megawatt. ¿Qué quiero decir? Que nos están dejando en desuso, o pretenden, porque seguramente se va a defender esta situación en los tribunales, y es un ejemplo de que las condiciones han empeorado en cuanto a regulación, sumadas a las condiciones económicas mundiales, pues yo creo que no va a haber el mismo apetito, contestando directamente. Además, nunca fueron lanzados los paquetes del sector energía y sabemos por qué, porque sigue habiendo una muy notable ideologización por llevar a cabo los proyectos con
inversiones estatales. No, no puedo decir lo mismo del tema de infraestructura física en cuanto a carreteras, puertos. Hay ahí espacios para los proyectos prioritarios del gobierno. Sabemos cuáles son 4. Son el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el corredor interoceánico. En estos sí están convocando la participación privada. Sí son montos relevantes los que se van a erogar. Fíjense que es un dato curioso, cuando uno ve el desagregado de pérdidas de empleo por estados, esos estados, concretamente Tabasco, Campeche, no tienen las caídas tan importantes como aquellos que están orientados al sector turismo o aquellos industriales como Coahuila, León. Lo que significa, la Ciudad de México también, lo que significa que tenemos sí una fuerte inversión pública en estos estados, pero hay otros que se quedan sin ella. Lo que podemos decir es que la repartición, de acuerdo a lo que nos han comentado algunos empresarios de otros estados del país, pues es muy poco democrática. Muy injusto que el dinero de los contribuyentes únicamente se vaya para algunos proyectos, pero hay otros que resienten nula inversión por parte del sector público. Gracias, Betty. Vamos, por favor, ahora con Everardo Martínez, Miguel Enzástigue y Eduardo de la Rosa, por favor. Lindsay también tenía, para que la consideres. Adelante. ¿Me escucha, presidente? Lindsay y Lili también están, para que las anotes, Leo. Muy bien. Adelante, Eduardo. Sí, perfecto. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos lejos, pero te escuchamos. Ah, ok. Me acerco un poco. Presidente, me gustaría nada más preguntar, me surgen dudas en el hecho de que el Consejo de Salubridad General nombra a la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte ayer. El día de hoy sale en la conferencia del presidente en la mañana, que es a partir del 18 de mayo. Entonces la duda es, ¿empieza hoy, empezó ayer o empieza el 18 de mayo o va a empezar cuándo? Pues mira, creo que tenemos esa misma duda. Quiero aprovechar para comentar que Canacintra tiene un asiento como vocal auxiliar junto a CONACYT, al Instituto Politécnico Nacional, a la Academia de Medicina, a muchos otros que son considerados vocales con voz, sino con voto. Y la idea de que en la ley reglamentaria vengan estas instituciones, pues estriba en que son importantes, Omitica y Pharma, que es otro de los consejeros del sector privado, son importantes para aconsejar y definir junto con los vocales titulares, que prácticamente son secretarías de Estado, directores del Seguro Social, del ISSSTE. Digamos, es prácticamente el gabinete del gobierno federal sumado a el rector de la UNAM. Lo que aquí quiero destacar es que vemos con muy buenos ojos el que se hayan incorporado estos 3 sectores por diferentes razones. En el caso del sector automotriz, porque estábamos en riesgo de perder las cadenas de valor con América del Norte. Si nosotros no arrancábamos para proveer de autopartes, lo que iba a suceder es que en un tiempo perentorio iban a empezar a desplazar nuestros productos intermedios por otros que vinieran de otras latitudes y de Europa. Qué bueno que se está tomando la decisión porque es algo muy relevante hacia el futuro, no lo podemos soslayar. Por otro lado, el sector de la construcción es el que más ha resentido la pérdida de empleos, una caída del 15% en su actividad económica, y ya venía de situaciones deterioradas, más de 21 meses cayendo el sector de la construcción, que es parte muy relevante del sector secundario. Y la minería
también era uno de los grandes afectados en cuanto al desempleo que se ha registrado en marzo y en abril. De tal suerte que vemos con buenos ojos también que se dé una apertura el 18 de una pequeña parte de los municipios de México, sobre todo aquellos que están más aislados, aquellos que están en algunas ubicaciones de la sierra, etcétera. Lo vemos bien, son un poquito más del 10% de los municipios de México y posteriormente la semaforización de los estados. Creo que todo eso es relevante, sin duda lo apoyamos. Lo que nos hubiera gustado es que de haber tenido la oportunidad de ser convocados, porque para eso somos parte del Consejo de Salubridad General, los organismos que he mencionado, pues hubiéramos dado nuestra opinión de que se incluyera también a la industria cervecera del país, que en caso de la industria cervecera artesanal están en riesgo de cerrar y de perder su clientela. Se están produciendo importaciones, cosa que pues pareciera un contrasentido, dado que México es un gran exportador de cerveza y que la cerveza está considerada una actividad agroindustrial en muchos países del mundo. Por eso es que ellos no pararon. La cadena Cebada Cerveza es relevante en cuanto a las cosechas, lo mismo que la cadena Agave Tequila, que sí se consideró agroindustrial, que sí está operando. De tal suerte que hubiéramos también puesto en la mesa eso. Y por último, el que se considerara, ahora sí, una necesidad particular para las micro, pequeñas y medianas empresas que van a reaperturar. Porque si pretendemos que además de no tener liquidez y de haber tenido que recortar personal y cerrar las puertas, muchas de ellas, se diera ahora inversiones para que hayan túneles de sanitización y se hagan pruebas, etcétera, pues yo creo que vamos a incentivar que más de ellas decidan ya no abrir. Por lo demás, bueno, pues yo sé lo mismo que tú. Yo entendía que era a partir del decreto, pero se menciona que va a ser a partir del día 18, lo mismo que el reingreso a la actividad económica de aquellos municipios de La Esperanza, ¿no? Ese fue el objetivo, que tendrán que tener una fase de preparación. Nosotros, la industria automotriz, ya estamos listos porque hemos tenido sanitización, reconfiguración de nuestras líneas de producción, se han realizado ya pruebas para muchos de los trabajadores, se han puesto túneles de sanitización, se ha hecho todo un seguimiento a la salud de los trabajadores previo a el reinicio. Pero bueno, entiendo yo también que esto será a partir del día 18, Everardo. Muchas gracias. Gracias. Miguel Enzástigue, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal, señor presidente? Tengo un par de preguntas. La primera es, menciona usted entonces que la Canacintra tiene este asiento dentro del Consejo. Y bueno, en esa línea, pues, ¿por qué entonces menciona usted que no fueron convocados? ¿Es acaso otra vez, pues, no sé si otro mensaje de distanciamiento o disgusto entre la iniciativa privada y el gobierno? Y también, pues, no sé usted qué tan, no sé si sea la palabra correcta, pero qué tan pertinente sea que esta apertura para estos sectores sea hasta el 18 de mayo. Pues por lo mismo, ¿no? Mencionaban que está en riesgo la cadena de valor de la industria automotriz y también, pues, entonces, ¿con qué sabor de boca se queda con la presentación de esta mañana, con el plan de reapertura? No sé si fue esperado o qué era lo que también esperaban ver los industriales. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, vamos relacionado con las respuestas que di de la pregunta anterior. Nosotros vemos con buenos ojos lo que se ha presentado. Estamos convencidos y que se debía de considerar como esenciales a los 3 sectores que se incorporaron a esta categoría. Por supuesto que si arrancáramos de manera más pronta, pues sería mejor, pero por lo menos se ve ya la voluntad y sobre todo el que está respaldado por un documento legal el que reinicia en estos sectores.
Yo no hablé únicamente de Canacintra, por lo tanto no quiero que se tome como un distanciamiento con la iniciativa privada, porque hablé también de la Academia de Medicina, hablé del CONACYT, hablé de muchos, del Politécnico Nacional y muchos otros que somos considerados vocales auxiliares. Se meten ustedes a la página de internet del Consejo de Salubridad, hay vocales titulares, vocales auxiliares. Unos son los que dan quórum legal y generan, tienen la posibilidad de voz y voto de las acciones, y otros tenemos voz. Con esto quiero decir que pues, la ley y la Constitución está diciendo que las decisiones del Consejo de Salubridad se tienen que tomar de manera democrática para considerar todos los aspectos. De lo contrario, pues sería el Consejo de Salubridad igual a una reunión de gabinete que se puede generar sin mayor convocatoria legal. No sé si me explico. Lo que nosotros estamos buscando es que las decisiones trascendentes que se tomarán, porque serán trascendentes no solo para el presente, sino para el futuro de México, se hagan de manera que incorporen todas las impresiones, sugerencias, solicitudes, alertas de el resto de sectores que están representados como vocales auxiliares. Es decir, este reclamo no lo hago únicamente a nombre de Canacintra, lo estoy haciendo a nombre del resto de instituciones que estamos ahí representadas. Gracias. Eduardo de la Rosa, por favor. Creo que tiene su micrófono cerrado. Entonces, vamos con Verónica Gascón, por favor. A ver, Leo, perdón, es que te estás saltando a Lindsay y a Lili. No, las tengo en la lista. Ah, bueno, entonces tú estás viendo con el orden en el que van alzando la mano. Sí, muy bien. Bueno, vamos a contestar todos, no se preocupe. Que Eduardo tiene problemas con su micrófono. Ok, Verónica. Sí, hola, buenos días. No, pues si nos puedes definir un poco más las medidas de seguridad que está tomando la industria, pues para el retorno a las actividades. Y ahondar también un poco más en el comentario que hiciste sobre las inversiones. ¿Estimas que ya no habrá mayores inversiones durante este año, el siguiente? Es decir, ¿en qué momento se podría recuperar la confianza de los inversionistas? Gracias. Bueno, hay medidas que se están aplicando, por ejemplo, la cadena de automotriz, la cadena de proveeduría del sector automotriz está emulando aquello que ya se hizo en algunos países que arrancaron sus plantas, incluso algunos asiáticas. Es decir, este es un sector que está muy integrado por Tier 1, Tier 2, Tier 3, que son los niveles de proveeduría que le venden directamente al armador. Lo que vemos que han hecho plantas ya en México, primero, las medidas de seguridad van desde una sanitización de todo el centro de trabajo. Es decir, la desinfección total. Después hay una reconfiguración de las líneas de producción para cumplir con la sana distancia de 2 metros entre operador y operador. Previo a esto, se tiene que hacer un cuestionario de la salud de tus colaboradores, dado que estaban en sus casas, y tú no tienes ahí control sobre cuál fue su actividad, si guardaron el quédate en casa o no. En muchos casos incluso se hace un muestreo, hay quienes están haciendo al 100% la aplicación de pruebas, y tuvimos el caso de alguna empresa en donde al hacer las pruebas detectó que 25% de sus trabajadores estaban contagiados de COVID, si bien muchos de ellos asintomáticos. Por eso es relevante el hacerlas, porque si tú reinicias y hay contagios, pues te vas a meter en un problema mayor. Y esto es un poquito lo que puede pasar a nivel nacional si no lo hacemos con responsabilidad. Queremos reapertura económica, sí, pero con responsabilidad, protegiendo la salud de nuestros trabajadores y en general de los mexicanos.
Pasando eso, bueno, tienes que invertir también en hacer túneles de sanitización. Las empresas que tengan transporte tendrán que hacer sanitización del transporte y llevar un seguimiento de cuál es la salud de tus trabajadores. De tal manera que se podría resumir que son acciones preventivas, desde verificar el estado de salud, guardar la sana distancia a través de la reconfiguración de áreas de trabajo, sanitizar tus fábricas, tus centros de trabajo, comedores, transporte, establecer estaciones de desinfección y un seguimiento médico estricto a los trabajadores para identificar aquellos que puedan tener un rebrote o un contagio y retirarlos de la empresa. También importante el seguir considerando a los grupos vulnerables para que no asistan a trabajar. Aquellos que tienen mayores de 60 años o que tienen factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pues definitivamente no ir a trabajar. Y en cuanto a las inversiones, mira, es difícil decirlo. Hay inversiones que ya estaban en marcha. Hay negocios que estaban construyendo, bueno, terminarán de construirlos. Si todavía cuentan con la liquidez necesaria y entendiendo que ya hubo un desliz del peso dólar mayor al 20%. Por otro lado, nosotros vemos un panorama en donde lo mismo que sucedió en 2009 o que han sucedido en las crisis de 1994, independientemente del origen de estas, pues la inversión cae porque se deprime tanto la oferta como la demanda. Aquí tenemos una crisis que es de oferta y demanda. Se dice de demanda cuando el consumidor o aquellos que compran los productos, ya sean de consumo duradero, de tiendas de autoservicio o incluso un mercado industrial, pues dada la falta de liquidez y de ventas de sus propios negocios, restringen sus compras. Entonces, no hay demanda. ¿Qué veíamos? Podemos decir que la industria automotriz mexicana paró previo a la pandemia por una crisis de demanda. Sus clientes en Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos, ya no les compraban autos o autopartes, entonces decidieron parar. Lo que da ahora, cuando se restringe por parte de la autoridad, al ser considerados industrias no esenciales, se da ahora una crisis de oferta. Es decir, no tengo producto para vender, pero tampoco hay quien me lo compre. Por eso es que estamos en un escenario que nos va a llevar años recuperar la inversión. Depende mucho de las acciones en política monetaria y política fiscal que se hagan. Depende mucho cómo nos arrastre también a la alza la economía de Estados Unidos, dado la integración importante que tenemos de nuestras exportaciones. Pero yo lanzaría aquí un pronóstico de que no vamos a ver buenos datos de inversión, al menos en 3 años. Yo no me aventuraría a decir en cuánto tiempo recuperaremos el nivel de inversiones extranjeras directas que teníamos en el país. Muy bien. Enoc, nada más una precisión sobre las pruebas rápidas. Estas se las proveerá el gobierno, ustedes tendrán que comprarlas y si hay acceso a las mismas. Bueno, la respuesta es no. A la iniciativa privada, pues difícilmente nos va a regalar algo el presidente. El gobierno no tiene también el dinero para este programa. Lo están pagando muchas de las empresas. Y en ese sentido iba mi comentario de que habría que hacer un esquema especial para las micro y pequeñas, porque queda claro que las grandes o las medianas pudieran erogar las pruebas si tienen el incentivo de arrancar, pero eso no lo pueden hacer las empresas de 1 a 10 trabajadores o de 10 a 50, que además vienen con pues una liquidez muy deteriorada, digamos, están rascando ya para poder arrancar de hacerlo. Entonces no hay esa opción.
En cuanto a si están disponibles, bueno, sabemos que ha habido muchas trabas para poder importar pruebas, eso lo sabemos por los contactos que tenemos en gobiernos estatales, e incluso también lo que trascendió de la reunión que tuvieron los secretarios de salud de las entidades federativas con el subsecretario López-Gatell, que se mencionó que había muchos falsos negativos. Entonces, es un terreno inexplorado que tendremos que definir, y por eso la insistencia que las decisiones al interior del Consejo de Salubridad se tomen más democráticamente. Si involucramos a expertos, si involucramos a representantes del sector económico, de la academia, pues tendremos una recepción mejor y podremos evitar riesgos de las medidas de reactivación económica que se toman. Olivia Pérez, Roberto Domínguez y Lindsay Hernández, por favor. Gracias. Buenas tardes, soy Olivia Pérez de CEU de Veracruz. Pues saludándoles y para preguntarle, presidente, ¿qué acciones concretas estarían demandando del gobierno? Es decir, ¿pedirían posponer los pagos de impuestos y de luz? ¿Insistirían con esto? Y si estarían pidiendo posponer pues grandes obras como Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía para que esos recursos sean para preservar los empleos. Bien. Nosotros tenemos una agenda que presentamos, un documento que está en Presidencia de la República. Está fijado el tuit en mi cuenta. No lo voy a quitar de ahí hasta que termine la epidemia, para dejar constancia de cuándo lo entregó Canacintra, de qué medidas solicitábamos y de cuál fue la respuesta de estas. Por supuesto que también hemos insistido en que conforme más pasa el tiempo, las empresas, su situación se irá deteriorando. No insistiremos en cosa distinta. Se abren algunas oportunidades, hemos tenido mucha sensibilidad. Yo me he reunido con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con los grupos parlamentarios en el Senado de distintos partidos políticos, incluso con diputados del partido en el poder. Y hay mucha sensibilidad a lo que se está pidiendo, porque cuando les explicas punto por punto, tiene sentido y no es ni abuso, ni exigencia, ni queremos incorporar a las empresas grandes aprovechando el mar revuelto. No, cuando ya los tienes cara a cara, todos se vuelven sensibles, e incluso debo decirles que muchos de ellos están abanderando o abanderarán en un futuro puntos de acuerdo, proyectos de reformas, leyes, para apoyar estas demandas, porque no sabemos si serán oportunas o no. A lo mejor cuando me han preguntado, pues lo que no queremos es que le lleven flores al panteón a las MIPYMES. Queremos que las salven cuando están enfermas y no que vaya a fluir el dinero, y creo que se vería muy mal el gobierno federal si posterior a la pandemia entonces ahora sí solicitara un crédito para algún programa de reactivación, cuando pudo haberlo hecho con mucha oportunidad. Por otro lado, recuérdame la segunda pregunta, que no la anoté, Olivia. Si se podrían cancelar o pedirían posponer las obras del gobierno. Ya. Mira, creo que ese es un tema sumamente político. Yo sí pediría una reconducción del presupuesto en general, porque el presupuesto estuvo hecho con una lógica de antes de la pandemia, antes de la crisis. Pretender que manteniendo el mismo enfoque del presupuesto, y es más, invirtiéndole más, es la receta ideal para salir de la crisis, con todo respeto, es algo totalmente errado. Y creo que los números nos están dando la razón. No creyeron que había un desempleo, incluso con Sorna se dice que esto fue menor que lo que cayó, que lo que esperaban, que lo que se vio en diciembre. Es no conocer
de mercado laboral. El mercado laboral tiene una caída normal en el mes de diciembre y luego pues, tiene ciclos. Entonces, por supuesto que los números están dando la razón y van a seguirle dando la razón al empresariado porque la economía no es un volado, la economía es una ciencia. Y no es fortuito, pues, que el resto de los países del mundo que resintieron esta pandemia estén tomando acciones contracíclicas. ¿Sí es una acción contracíclica la inversión del gobierno? Sí. Bueno, si no estuviera concentrada en unos pocos estados, yo te diría que es buena, independientemente de si son proyectos que van a tener éxito o no. Lo que aquí preocupa es que está generando muchísima tensión con aquellos estados que no tienen ninguno de los proyectos prioritarios, porque lo que están diciendo es, nuestros ciudadanos están pagando impuestos para que se vayan a reactivar zonas lejanas a nuestra posición geográfica en el mapa de México, pues lo toleramos, dada la condición de pobreza y necesidad que tenían algunos estados a donde fueron estas inversiones, pero no en un escenario de crisis, porque entonces, ¿quién tendría más derecho a salvarse? ¿Un pobre de Coahuila o un pobre de Tabasco? ¿Un pobre de Sonora o un pobre de Yucatán? Bueno, entonces, evidentemente, creo que está generando muchísima tensión y por supuesto que pediríamos nosotros una reconducción del presupuesto para que el gobierno saque dinero de donde pueda. Ellos tienen, como ya nos lo demostraron, acceso a fideicomisos, nos sorprendieron con la bolsa que encontraron ahí, bien, tienen todas las herramientas y tienen todas las líneas de crédito para poder reactivar la economía. Entonces, por supuesto que se quedarán las demandas, las seguiremos insistiendo hasta el último día, cuando ya volvamos a la normalidad, o pidiendo que se asuma la responsabilidad de quienes no las tomaron a tiempo. Gracias, Olivia. Siguiente. Roberto Domínguez, por favor. Roberto, ¿andarás por ahí? Roberto Domínguez hizo la siguiente pregunta en el chat. Según lo anunciado por el gobierno federal, ¿cuándo puede reiniciar operaciones la industria automotriz? ¿Y cuál es el plan por parte del sector privado para esta reapertura? Creo que ya la contestamos con otras, pero son el 18 de mayo, por lo que todo el mundo entendemos, es el inicio de la industria automotriz junto con la de construcción y minería. Y las acciones, bueno, pues son las que comenté, de emular aquellas que tienen su cadena de valor en Canadá, Estados Unidos, Europa, con acciones de prevención, de seguimiento a la salud de trabajadores y de reconfiguración de áreas de manufactura. Lindsay Hernández, por favor. Buen día. Buen día. Hola, Lindsay. Sí, buen día. Tengo varias preguntas. Primero, me gustaría saber cuántas empresas aproximadamente de las que están ligadas a las cadenas de valor de las industrias que se van a aperturar son las que estarían aperturándose, es decir, de la industria automotriz o de autopartes y autotransportes, minería y construcción estarían reabriendo. ¿Y cuántas se estarían homologando con las cadenas de Estados Unidos? ¿Qué pasará con las industrias que no se abrirán? Es decir, habría que esperar hasta el 1 de junio. ¿Y cómo se prepara la industria en general ante la entrada en vigor del TEMEC? Gracias. Bueno, la del TEMEC no te la entendí muy bien. ¿Cómo se prepara la qué? La industria ante... la entrada, perdón. Ya. Bien. Mira, pues, yo no te puedo contestar sobre el sector construcción porque no es un sector. Nosotros tenemos al sector de fabricantes de materiales para construcción, que digamos es parte de la cadena, pero no es el sector construcción. Pero sí te podría dar datos de que en la industria automotriz
se pueden estar reactivando 3.800 empresas que están ligadas a esta cadena, entre armadoras, autoparteras, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Y de la industria minera, que tiene grandes empresas tractoras, que son las minas, pero que hay una serie de empresas de menor tamaño. Estamos hablando de alrededor de unas 1.550 empresas ligadas a este sector. Y la entrada del TEMEC, bueno, pues está incierto si se va hasta finales de año o antes. Ya me han hecho la pregunta antes, yo preferiría que se fuera a final de año, porque recordemos que trae algunos requerimientos muy específicos para aumentar el contenido regional por encima del 75% para estar libre de aranceles al mercado de Norteamérica. Y esto obliga a que haya una reconfiguración y una sustitución de insumos, materias primas, productos intermedios que antes venían de países fuera de Norteamérica. Por lo tanto, es mejor el tener un margen de tiempo para reconfigurar aquellas cadenas de proveeduría, que eso es un punto que puede ser benéfico para México, dada la guerra comercial que está habiendo entre Estados Unidos y China, y el impacto de la pandemia en las cadenas globales de proveeduría, las cadenas logísticas. Pensamos nosotros que se va a regionalizar la proveeduría y que muchas empresas de capital americano, canadiense, que estaban en Asia buscando precios más económicos, voltearán a ver México o incluso sus propios países para atraerse. Entonces, yo sí soy de los que opina que ojalá el Tratado de Libre Comercio tarde un poco más en entrar. Perdón, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Sí, pero entonces, ¿eso lo están cabildeando con las autoridades o cómo están previendo que se dé? No, bueno, eso es algo que se está platicando entre las Secretaría de Economía y los Ministerios de Comercio de Estados Unidos y Canadá. ¿Cuándo empezaría de manera formal el tratado? Nosotros únicamente estamos siendo consultados y bueno, pues, la parte del sector automotriz de Canacintra está en línea con lo que yo les he comentado aquí. Gracias. Gracias a ti. Lili, Arlet García y Ariadna, por favor. Lili. Hola amigo, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, amiga. Preguntarte, mira, hablaban por la mañana los gobernadores de Baja California, básicamente del Bajío, de que ellos aperturan el sábado y pues el plan del gobierno es el lunes. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes a qué plan se van a adecuar? ¿Y cómo están empezando ya a operar justamente en las plantas, sobre todo en la industria automotriz? Esa sería una. Dos, ¿cuánto han invertido justamente en estas, pues en estos equipos de sanitización las empresas? ¿Cuánta inversión han tenido que realizar? Sobre todo porque han tenido que adquirir pues las pruebas para evitar para lo del contagio del COVID. Y bueno, ya creo que ya comentaron lo del tema de minería, de cuántas empresas, pero no sé cómo empieza ahí la reactivación en Canacintra. Ya, ok. Gracias. Gracias. Bueno, ahí vamos a consultar con nuestros abogados porque pues hay esferas de competencia. La autoridad federal pues, tiene facultades en todo el país y sus decisiones, sobre todo si están validadas por el Consejo de Salubridad, pues son de carácter obligatorio. Lo que no pelea o riñe con las atribuciones de ley que tienen los gobiernos estatales, que también son considerados autoridades sanitarias. Nosotros habíamos resuelto esto porque las disposiciones en materia estatal excedían las federales.
Es decir, cuando dijeron que las clases se suspendían el 23 y los gobiernos estatales adelantaron, incluso algunos gobiernos estatales de Morena, como el estado de Veracruz, que suspendió antes, es porque ellos tienen facultades para hacerlo. Por lo mismo, si algunos gobiernos deciden no reiniciar clases en sus estados, están en su derecho. Lo que ya pudiera ser controversial, y por eso lo vamos a consultar con los abogados y con el jurídico de Canacintra, es qué pasa si en lugar de exceder es flexibilizar, como evidentemente se consideraría una reapertura previa. Y le daremos la conclusión a nuestras empresas para que tomen lo que a su derecho convenga o de acuerdo a su criterio. Si bien son pocos días, yo creo que no pudiera generar ni siquiera una controversia, hablando de términos legales o constitucionales, porque son muy pocos días. O sea, se extinguiría una vez que se empaten ambas fechas. Esta es la respuesta que te puedo dar. Sí estamos trabajando muy de cerca con los gobiernos estatales, porque al ser autoridades locales nos impacta de manera directa el ordenamiento. Son aquellos que pueden incluso llegar a una clausura mucho más expedita que cualquier autoridad federal. Pero bueno, tomaremos siempre las decisiones, o más bien recomendaremos a nuestras empresas afiliadas las decisiones que estén en línea del cumplimiento de la ley. En cuanto al gasto o la inversión que se dará para incorporar todas las acciones, no tengo un grueso, pero un buen estimado que te pudiera dar es que serían alrededor del 5% de las inversiones que estén consideradas en el año por cada empresa serían lo que se destinaría para las acciones de prevención, de muestreo, de los trabajadores, etcétera, y de reconfiguración. 5, un 10%, si la reconfiguración implica mover máquinas o generar algo de obra civil, se pudiera ir hasta un 10%. Este es un estimado que te puedo dar, Lili, porque no hay todavía datos disponibles. Arlet García, por favor. Buenos días a todos. Arlet García, de Cadena Política en el Estado de México. Arlet, ¿puedes hablar un poquito más fuerte o acercarte al micrófono? Casi no te escucho. Sí, ¿me escuchan ahí bien? Sí, ahí ya. Muy buenos días a todos. Y bueno, en realidad ya se tocaron la mayoría de los puntos. Sin embargo, sí quisiera saber, o nos podría ampliar, presidente, si al reactivarse las actividades laborales, de asistencia, de empleados y demás, en el tema de el cuidado, prevención de los protocolos de higiene, ¿van a estar supervisados durante cuánto tiempo las empresas que se estén llevando a cabo como se menciona? ¿Y quién los estaría supervisando? ¿O esto sería una iniciativa, una decisión interna, ¿no?, de cada empresa? ¿Nos podría dar más detalles sobre esto y durante cuánto tiempo se estaría supervisando, ¿no?, que no se presente algún brote y demás? Bien. Bueno, pues por supuesto que estará supervisado. Si en condiciones normales, fuera de la emergencia sanitaria, somos sujetos de supervisión de la Secretaría de Trabajo o de evaluación en cuanto a riesgos de trabajo por el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues más en un ambiente en que todavía estamos en emergencia sanitaria y el que esta nueva normalidad significa que hasta en tanto no haya una vacuna, no se podrán restablecer al 100% en todo territorio nacional las actividades sociales, educativas, culturales y económicas. Yo te diría que, bueno, pues esto está definido justamente por la propia, el propio plazo de la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Quien levanta esta emergencia sanitaria
es el Consejo de Salubridad General. Cuando él lo indique, entonces regresaremos ya a una normalidad que sabemos que no va a ser la de prepandemia, sino va a haber una normalidad post-pandemia, porque vamos a tener ya la adopción de ciertas tecnologías digitales, vamos a tener prevenciones, vamos a tener muchas otras cosas que antes no considerábamos en los trabajos en materia de salud, en materia de convivencia. Bueno, pues están regresando hasta los autocinemas como una medida para prevenir el que no estés en un lugar público, estés dentro de todo viendo el cine, por ejemplo. Entonces, estas medidas se van a dar hasta en tanto permanezca la emergencia sanitaria por casos de fuerza mayor. Las autoridades son la Secretaría de Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Economía, por supuesto. Y bueno, pues sería todo. Y sí vamos a estar recomendando, incluso supervisando por parte de nuestros propios organismos. Nosotros tenemos un brazo normativo, un organismo de normalización que es Normex, que podrá coadyuvar en la evaluación de la conformidad de las medidas que se generen por parte de la Secretaría de Trabajo y del Instituto Mexicano de Seguro Social. De hecho, ya empezamos, vamos a tener un curso gratuito masivo de la salud y medidas de prevención en el trabajo para todo tipo de industrias que nos va a estar impartiendo un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias. A ti. Ariadna Sandoval, Edgar Rosso y Enrique Miranda, por favor. Hola, muy buenos días. Soy Ariadna Sandoval de Televisión Mexiquense. Preguntarle cuántos trabajadores de empresas del sector automotriz y minera que pertenecen a Canacintra estarían regresando a trabajar con este plan de reapertura. Gracias. Uy, qué buen dato, pero no lo tengo en la cabeza. Pero te lo consigo. Si nos permites que te lo hagan llegar, no me acuerdo de todos los empleos que hay por cada una de las categorías. Te ofrezco una disculpa, pero te lo consigo y te lo mando. Ok, muchas gracias. A ti. Edgar Rosso, por favor. No, Edgar es interno. Sí, pero va a hacer unas preguntas. ¿Quiere hacer una pregunta de los reporteros okay, que no se han podido conectar o que tienen problemas de audio. Bien, adelante. Eduardo de la Rosa pregunta, ¿sabe qué va a pasar con el sector de la cerveza? Y por su parte, Freya Mendoza dice que si puede repetir la cifra del universo de las MIPYMES encuestadas. Sería todo. A ver, Canacintra tiene 52,300 afiliados. Encuestamos en esta ocasión a 2,748 empresas. En un sondeo, es una muestra de no probabilidad porque no lo hacemos abierto. Es decir, tenemos nuestro universo de aquellos que son afiliados. Entonces, ellos son los que nos contestan, pero pues representamos, al ser 14 sectores industriales de la industria de transformación, y como ustedes ven, tener empresas tanto en su mayoría, de industria, de servicio, que son considerados también industriales cuando dan servicios a la industria. O sea, no tenemos restaurantes, no tenemos hoteles, pero sí empresas de mantenimiento, de pieza, de inspecciones, etcétera, etcétera, de aplicación, de instalación, etcétera, de los productos que damos, son considerados también industria, pues los servicios relacionados. Y comercio, pues traemos una muestra representativa. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿De Eduardo de la Rosa? Edgar. Eduardo de la Rosa nada más era lo del sector de la cerveza. Ah, la cerveza. Ok. ¿Qué va a pasar con el sector de la cerveza? Pues están muy preocupados. Primero hubo apoyo. Recuerden ustedes que esto es toda una telenovela. Primero se consideraba que al definir como empresa esencial a la agroindustria o a los productos que vienen del campo, se iba a considerar también a la industria cervecera, dado que la cebada tiene una fecha
de cosecha, igual que el ágave o igual que la caña de azúcar, y de no hacerse las compras, pues se pudiera perder esta cosecha. Eso dio origen a que hubiera un documento de la SADER para permitir que hubiera la apertura, lo cual fue rechazado en una contraorden por el subsecretario López-Gatell al día siguiente. Por eso hablo de toda una telenovela. La situación actual es que las empresas de la cerveza artesanal que venían ganando relevancia en cuanto a su participación de mercado y en la preferencia del consumidor, pues están en una situación total de falta de liquidez, y muchas de ellas, quizás las de menor tamaño, ya no van a volver a producir cerveza. Por otro lado, si bien las grandes marcas cerveceras que pertenecen ahora a grupos transnacionales, pues van a reaperturar, sí va a haber un desplazamiento de cerveza, porque las cervezas importadas sí están pudiendo entrar. Aquí aplica la inversa de lo que está sucediendo en cuanto al sector automotriz. Bueno, no la inversa, es una situación parecida. Nuestras exportaciones de cerveza son muy relevantes, igual que las de automotriz, nada más que al no tener ya producto y tener también un gran consumo nacional, pues se está perdiendo participación de mercado en detrimento de las nacionales contra las extranjeras. Esa es la situación. El siguiente participante sería Ernesto Gloria, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Presidente, yo quiero preguntarle, ¿es momento de que las obras de infraestructura emblemáticas dejen de ser construidas por los militares? Y se lo pregunto porque apoyan en tareas de seguridad, de acuerdo al nuevo decreto, construyen hospitales, atienden enfermos, pues prácticamente son todólogos, y el dicho dice que el que mucho abarca poco aprieta. La pregunta es, ¿se le ha pedido ya al gobierno federal se regrese a la iniciativa privada la construcción de estas obras de infraestructura que pretende el gobierno en un momento en donde no se han demostrado todas esas supuestas acciones irregulares que se dice había? Es decir, hay muchos señalamientos de corrupción, pero ningún consignado por esos hechos. Ya hablaba de este 5 a 10% en otro tema que le costará a las empresas las inversiones para tomar medidas sanitarias que prevengan los contagios dentro de ellas. Pero quiero preguntarle, ¿cuánto podría tardar la industria en recuperar esta producción al 100%? Porque tengo entendido que esta reapertura no permitirá el regreso de todos los trabajadores. Si tienen compromisos que cumplir, obviamente termina la emergencia y bueno, tendrán que cumplir con estos. ¿Cuánto les tardaría? Y por último, una sola precisión. Hace un rato hablaba de una empresa que el 25% de sus empleados estaban contagiados de COVID. ¿Esto dónde se dio? ¿Fue aquí en México? ¿En qué etapa se dio? Si nos pudiera compartir en qué parte. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Ernesto. Representando al sector de fabricantes de materiales de construcción de Canacintra y recibiendo el impacto de las caídas que ha tenido el sector construcción en general, es decir, los constructores asociados a la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción o a otras asociaciones, yo podría decir que eso es una demanda muy genuina. Se está ahogando a los constructores por una animadversión manifiesta y pública que tiene el titular del Ejecutivo Federal, que considera que sus utilidades son altas o bien que está prejuiciando, como lo ha hecho con otros sectores. El último ha sido el de los médicos, que piden anticipos o que luego hacen cobro de obras adicionales, como es el estándar en la industria a nivel mundial. Si a ti te piden que hagas una casa y posteriormente
te piden que al lado de la casa hay una alberca que no estaba considerada en el alcance original, y después de la alberca quieren que hagas un gimnasio, pues todo eso lo vas a cobrar adicional. Digo, es lógico, te va a costar desde la inversión en la ingeniería, en la gente que está a horas hombre, hasta los materiales. Bueno, pues eso que es una obviedad, evidentemente el ciudadano presidente no lo entiende. Y el efecto que está teniendo es justamente que está desplazando y llevando a la muerte, ya se ha dicho, esto no son datos míos, son datos de CEMIC, a 3,000 constructores de menor tamaño que no van a seguir ya en el negocio. Por lo tanto, mi solidaridad y sí, por supuesto, mi exigencia a que se deje de estigmatizar a la industria de la construcción, que genera tantos empleos, que es muy relevante para que el sector secundario de la economía reporte un peso del 29% del Producto Interno Bruto. Recuerden que hay 4 componentes en el sector secundario, uno de ellos es construcción, otro es manufactura, otro más es industria extractiva, minería y petróleo, etcétera, y por último agua y electricidad. Es el cuarto subsector. Por lo tanto, sí creo muy relevante que protejamos al ejército, protejamos a la Secretaría de la Defensa Nacional, no la desgastemos haciendo cosas que los civiles podemos hacer, lo digo de manera muy respetuosa, pero también de manera muy seria y responsable. Dejemos de pretender estatizar la industria de la construcción, porque los resultados no van a ser buenos en cuanto a la Por otro lado, la recuperación al 100% la estamos esperando, bueno, pues, según los datos que han trascendido, el 19 de septiembre, algunos modelos matemáticos hablan que el 19 de septiembre se estaría presentando el último caso de COVID-19 en México, de acuerdo a la distribución normal que tiene el contagio. No somos epidemiólogos, pero sí entendemos de estadística. Las gráficas con distribución normal pueden estar con una carga hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de si el pico se cargue de manera muy acelerada al principio o hacia el final. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ahí sí ya no me atrevería, ya no son mis trenos, de cómo se dé este pico. Pero lo que han dado los modelos matemáticos son 19 de septiembre. Por lo tanto, lo que estamos esperando es que el semáforo que presentó ya el gobierno federal y cómo se vaya moviendo, pues permita una salida completa del 100% del territorio nacional hacia esas fechas. Por otro lado, la recuperación económica no la estamos estimando antes del primer trimestre de 2021. Vamos a llevarnos todo este año, ya lo presenté en el sondeo, lo que opinan las empresas, que la mayoría está esperando que se reactive su actividad, ya descontando aquellas empresas que hayan cerrado, que hayan caído en el intento, incluso aquellas que arranquen, pero que por falta de mercado o de actividad también mueran en el transcurso del año. Esto no va a acabar aquí. No es nada más el tiempo en donde estuvieron cerradas las cortinas, sino va a depender de cómo se vayan reincorporando a la normalidad de sus ventas. Pero, digamos, la normalidad de la recuperación de estas empresas y de sus trabajadores será hasta el primer trimestre de 2021. Presidente, permítame interrumpirlo. No me refería a la recuperación económica, me refería a la recuperación de producción una vez que en esta nueva normalidad obviamente no van a entrar todos los trabajadores que conforman una planta. ¿Qué tanto les afectará esto a su producción? Si tienen un estimado de cuánto podría caer. Y por otra parte, solo un comentario. Me deja frío su fecha del 19 de septiembre, tan marcada para México, fecha de los sismos, en donde se daría el último contagio del Esperemos que no sea otro juego del destino. Pero bueno, esto es en base a modelos matemáticos que han trascendido, que nosotros hicieron llegar.
y está basado en una batería de muchos países, no nada más para México. Y creo que también va en línea con lo que ha dicho López-Gatell. Él hablaba de agosto, incluso primero dijo octubre. Bueno, lo ponemos en medio. Y de acuerdo al modelo matemático, puede haber otros. Esto es lo que estamos considerando. Pero fíjate que la respuesta va relacionada de la misma manera. La capacidad de producción está ligada íntimamente a tu demanda. Tú no produces lo que no vas a vender. Incluso hay muchas industrias como la automotriz que están just in time o justo a tiempo. Producen para no tener inventarios únicamente lo que van a vender. Yo creo que las encuestas se las vamos a poner disponibles para que de ahí tomen algunos datos en nuestras redes sociales y en nuestra fanpage, pero la reactivación va a ser en función de que se reactive también el mercado, de que ya empiecen a comprar, si no, no tiene ningún caso producir. Y esto, de acuerdo incluso a lo que nos comentaba en ocasiones anteriores, el presidente del Colegio de Economistas, perdón, el presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Juan Carlos Sierra, que está presente, pues se llevaría entre 1 y 3 años. 1 en el mejor de los casos y 3 años en el peor de los casos de recuperar la economía, recuperar las ventas que teníamos antes y, por lo tanto, la producción que teníamos antes. Enrique nada más, Miranda, perdón, Leo, nada más faltó lo de la empresa esta que nos decías que prácticamente un cuarto de su... Sí, yo lo que te puedo decir es una empresa del norte, no te puedo decir nombres. Y bueno, pues sí es de un sector que recientemente está considerado como esencial. Muy bien, la siguiente. Enrique Miranda, por favor. Hola, buenos días a todos. Gracias, presidente Enoc, de Enrique Miranda, de Mundo Ejecutivo. Preguntarte tanto en el sentido del sector público y del sector privado, cómo está un poco la reactivación de las MIPYMES. Con el sector público me gustaría saber si desde la última reunión que tuviste con la Jucopo de la Cámara de Diputados, ¿ha habido algún nuevo acercamiento? ¿Ya se estipuló alguna nueva junta? ¿O si han tenido ustedes más que buenas intenciones por parte de ellos? Si ya se les hizo alguna retroalimentación para alguna posible acción. Y por parte del sector privado, preguntarte si a través de los sondeos que han hecho, pudieron preguntar o percatarse de cuál ha sido el ritmo o qué tantos créditos han obtenido las MIPYMES con algunos programas que ha lanzado la iniciativa privada, como el que impulsó el Consejo Mexicano de Negocios con Bid Invest. Es decir, si se están adquiriendo créditos, es una posible salida. ¿Y cómo va esta reactivación tanto en el sector público como en el privado? Gracias. Ok. Bueno, en cuanto al sector público, yo creo que voy a no estar relacionado con lo que me preguntaste, pero creo que es muy relevante el decirlo. Hablando de pruebas y de muestreo, yo pido que haya especial consideración, ya que no lo puedo hacer en el Consejo de Salubridad General, porque por lo que ya comenté, pues sí hacerlo públicamente, que se tomen todas las medidas necesarias para que los chicos vuelvan a clases, porque estas pruebas tienen que hacerse previamente en todo el personal escolar, en el magisterio, en el personal de apoyo y administrativo, dado que bueno, pues pudiera ser un muy fuerte riesgo de rebrote o de contagios de no tomarse las medidas preventivas como algunas de las que he hablado para el sector privado. Dicho lo anterior, paso a responder tu pregunta. Mira, sí, la verdad es que sí hay mucha sensibilidad, pero bueno, siendo honestos, hay poco margen de maniobra en el Poder Legislativo porque son atribuciones del Ejecutivo. No puede una Cámara decir, a ver, yo te voy a modificar el presupuesto, porque no es su atribución. Su atribución es aprobarlo, es verificar. Sí hay una
algunas puertas abiertas a que, y eso pediríamos nosotros, que si se hace un periodo extraordinario en donde se revisen algunas iniciativas sobre el presupuesto, se pudiera dar una reconducción de esto, pero esto tendría que ser pues, de la mano del Ejecutivo, porque pues, el partido Morena es el partido en el gobierno y no pudiéramos estar pensando en que va a haber una decisión contraria. Creo que pueden hacer otras cosas también, lanzar algunas otras iniciativas que ayudarían a tener liquidez a estados y municipios, pero pues todavía no se ha dado. Sí, de hecho, a las 12 del día tenemos reunión los 12 presidentes de las organizaciones que integramos el Consejo Coordinador Empresarial, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Va a estar la presidenta del Senado y va a estar el presidente de la JUCOPU, el senador Ricardo Monreal, y todos los líderes de las bancadas o de los grupos parlamentarios representados en el Senado. O sea, seguimos teniendo reuniones. Yo tenía la invitación de reunirme con un diputado de Morena aquí en Veracruz. No se pudo dar porque ya teníamos definida la conferencia de prensa, pero seguimos de verdad en pláticas muy relevantes. Sí hay cosas interesantes. Lo que más me ha llenado a mí de esperanza es que cada uno está tomando uno de los puntos que todavía no han sido definidos. Por ejemplo, hay quienes están agarrando el que se le pague a las empresas los adeudos de contratistas y proveedores que tienen gobiernos estatales o Pemex. Están tomando esa bandera. Y hay otros que están tomando las devoluciones de IVA por lo que esto significa. Estamos dando un dato estimado de que si se dieran esas dos cosas, se le inyectarían 320,000 millones de pesos a la economía de México. Para ponerlo en perspectiva, el paquete de apoyos que ha dado el gobierno federal no supera los 100,000 millones de pesos. Entonces, estaríamos hablando de algo muy relevante, ¿eh? Estaríamos hablando de algo así como 1.5% del Producto Interno Bruto si nos pagan lo que nos deben. No estamos pidiendo, porque luego van a salir, es que quieren que a las empresas grandes que nos paguen lo que nos deben, inyectarían ese dinero. Bueno, por lo tanto, seguiremos con esas acciones, seguiremos con esos acercamientos, hasta en tanto se abran nuevos espacios de interlocución. El sector privado, sí, se van incorporando el esquema del BID Invest. Cuando el Consejo Mexicano de Negocios lo hizo público, ya tenía amarrado el apoyo para 10,000 de 30,000 MIPYMES a las que pudieran llegar estos 12,000 millones de dólares en todo un año. Esto lo pudiera hacer con las empresas afiliadas al Consejo Mexicano de Negocios. Creo que son 59. Y que de manera paulatina se iban incorporando, porque hay que hacer, evidentemente, trámites, pero no son muy tardados, se pueden hacer rápido. Y se generan el descuento de las facturas de los proveedores a través de un portal que tiene el Invest. Nosotros ya sostuvimos reuniones. Bueno, yo tuve por ahí una charla con Toño del Valle, donde estamos tratando de incorporar más empresas tractoras para que ellos incorporen a su cadena de proveedores micro, pequeños y medianos. Así funciona. O sea, yo soy una empresa grandota, tengo 580 proveedores que cumplen con ser micro, pequeños y medianos y les ofrezco que en lugar de pagarles a 90 días, vayan con el BID Invest y metan su factura ahí y se las van a pagar en el transcurso de la semana. Eso es la ventaja. Es un factoraje, tal cual un factoraje inverso. La empresa pequeña paga una tasa que estamos considerando por lo que nos han mencionado quienes han participado directamente en estas reuniones del BID Invest, que pueden ser TIE más 2, no más allá. Estamos hablando de un 8% al año. Entonces, si te financian por 3 meses, bueno, pues tendrías que pagar la parte proporcional de eso, ¿no? Que sería alrededor de 0.2%.
perdón, 2%, poco más o menos. Pero bueno, por los 90 días. El caso es que también Canacintra se ha reunido con el presidente, nos hemos reunido los presidentes de la Asociación Nacional de Industria Química, que es muy intensiva, empresas muy grandes, muy tractoras, tanto nacionales como transnacionales, muy intensiva en el uso de contratistas y proveedores, y que pueden incorporarse muy bien a este esquema. Y también con la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas, donde están empresas grandototas como Sherwin-Williams, PPG, Akzo Nobel, etcétera, que también pudieran incorporar a su cadena. Eso es lo que tenemos. Van a ir avanzando. Los datos más exactos los tendría Consejo Mexicano de Negocios, quien está acuerpando el programa, porque tiene empresas tractoras, o tiene más cantidad de empresas tractoras de los que tenemos nosotros en Canacintra, pero que necesita de la confianza de las micro, pequeñas y medianas empresas para que se adhieran a este programa. Hasta aquí mi comentario. Bueno, una pregunta más de parte de Eduardo de la Rosa en voz de Edgar Rosso, y en breve les haremos llegar, terminando la conferencia de prensa, un boletín. Gracias. Adelante, Eduardo. La última y nos vamos. Edgar. Sí, dice Eduardo, al no ser mencionado el sector de la cerveza en la reapertura, ¿quiere decir que no se abrirá en lo que queda de la pandemia o qué pasará con el sector? Bueno, a ver, eso es difícil saberlo porque es una pregunta muy abierta. Lo que sabemos con certeza es que no se va a abrir ahora, porque no se incorporó o no se va a incorporar vía decreto a las actividades esenciales. Puede ser que, derivado de las gestiones o de los señalamientos que estamos haciendo, o del riesgo de perder participación de mercado y con ello más actividad económica, porque los mexicanos seguramente seguirán tomando cerveza en los niveles que lo hacen, pues lo único que podemos definir es que quizás más adelante se haga. Yo espero que no fuera hasta terminar la pandemia. Y a ver, una mención final. Está muy bien el programa desde el punto de vista epidemiológico. Creo que hay que proteger a la salud. Me refiero al programa de reactivación y de la nueva normalidad en función de cómo se den los datos de contagio en las diferentes entidades federativas e incluso municipios. Pero también hay que considerar que la actividad económica está muy, muy interrelacionada. Yo puedo tener un proveedor de Sonora, un cliente en Chiapas, otro contratista de Tamaulipas, y no necesariamente van a aperturar todos a la vez. Entonces esto va a obligar a reconfigurar las actividades económicas, a pagar mayores costos, a incurrir en gastos de logística. Vamos a entrar a un terreno que no habíamos tenido nunca. O sea, estamos conectados todas las entidades federativas por carreteras, por vías férreas, por aeropuertos, pero no necesariamente vamos a poder tener productos porque no está la interconexión de negocio. De tal manera, o lo que pretendo decirles es que pues, va a haber empresas tan cerradas que son proveedores de materias primas míos. Entonces, eso me va a obligar a no arrancar o no arrancar 100% de capacidad, porque a lo mejor tengo otro proveedor que me da el 40% de esa materia prima que necesito y el otro el 60%. O bien, puedo buscar por un proveedor que sí esté en una entidad que esté considerada en verde con bajo riesgo, pero que me pueda dar un precio más alto. O sea, los efectos de esta reactivación todavía son de pronóstico reservado en cuanto a su impacto en la economía del país. Lo único que podemos saber ahorita es que abril, mayo y junio, que son los meses del segundo trimestre que van a resentir el golpe del paro de actividades económicas no esenciales, va a ser una caída muy, muy fuerte, de entre el 20 y el 20 y el 40% del Producto Interno Bruto, según nuestras estimaciones. Va a ser algo brutal, como nunca se había visto en la historia de México, pero que se explica justamente por los ordenamientos legales
en materia de salud. Hasta aquí mi comentario. Yo les agradezco a todos. Voy a tener media hora para estirar las piernas y ahorita me conecto con el Senado, con la Junta de Coordinación Política y les platico cómo nos fue. Gracias. Ay, no, cuentas. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, que lo pases muy bien. Buena suerte en el Senado.